La prevención en periodoncia tiene como objetivo alterar o eliminar la etiología del biofilm oral y los factores de la enfermedad periodontal. Pero, ¿qué es lo que buscamos a través de este mecanismo? Eliminar los factores etiológicos como el biofilm oral, cálculos supragingivales, subgingivales, tratamiento de lesiones cariosas si es que existieran, corrección de restauraciones defectuosas y prótesis sobrecontorneadas, e incidir en el control de la placa bacteriana. Se debe tener en cuenta que dentro de la prevención en la especialidad de periodoncia incluye las siguientes actividades: motivación e instrucción al paciente, detección de la placa bacteriana, eliminación de factores que irritan los tejidos gingivales, tratamiento de áreas de impactación de alimentos, corrección de restauraciones mal adaptadas, y es importante pues la preparación del paciente si es en caso de que el paciente posteriormente necesitara algún tratamiento de tipo quirúrgico. Es importante que dentro de las actividades de prevención en periodoncia nos permitamos evaluar básicamente la fase sistémica o la fase de emergencia que el paciente podría en algún momento necesitar y la fase inicial o higiénica. Vamos a tener en consideración los siguientes aspectos dentro del tratamiento no quirúrgico. Consideraremos entonces la salud general del paciente como enfermedades sistémicas y la farmacoterapia a la cual el paciente está en estos momentos tomando. Luego consideraremos todas las condiciones locales del paciente, como por ejemplo si es portador de implantes, portador de prótesis, de obturaciones, si tiene presencia o ausencia de piezas dentarias, si presenta alteraciones en la mucosa bucal. Es decir, vamos a realizar una correcta evaluación clínica de todos los aspectos locales de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, que deben estar consignadas en la historia clínica odontológica. Posteriormente vamos a observar cuál es la tolerancia del paciente al tratamiento y cuál es la cooperación del paciente. Este punto es muy importante de abordar porque nos permite conocer cuáles son las expectativas del paciente para realizar el tratamiento que nos solicita. Asimismo, cuál es el grado de cooperación que vamos a recibir de nuestros pacientes para llevar con éxito el tratamiento. No es igual un paciente desmotivado que se siente obligado a llevar un tratamiento odontológico que un paciente que está animado, con ganas de resolver su problema de salud bucal y por lo tanto va a ser más cooperador durante todas las fases del tratamiento. También tenemos que considerar dentro del tratamiento no quirúrgico todos los índices de salud periodontal. Usted tiene que evaluar el índice de sangrado en el paciente, tiene que evaluar el índice periodontal y otros índices que nos pueden dar el estado de salud periodontal en la cavidad bucal. Tenemos que evaluar adicionalmente la profundidad de sondaje. Considérese de que con fines clínicos consideramos tejido de epitelio adhesión normal hasta 3 milímetros de profundidad, mientras que si la sonda se introduce dentro del surco gingival y marca más de 3, marca 4, marca 5, marca 6 o más, ya estamos hablando de bolsas periodontales. Acuérdense de que la medida de las bolsas periodontales es en milímetros. También vamos a hablar de la presencia de lesiones de Fourcade y vamos a observar cuidadosamente los márgenes de las restauraciones.
tanto en los materiales de obturación como resinas y los márgenes de las prótesis en el paciente. Y por otro lado, que es muy importante observar, es la alineación dentaria. Acuérdense de que las piezas que están en mal posición dentaria pueden ocasionar trastornos gingivales. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder preparar al paciente dentro del tratamiento no quirúrgico. En cuanto a la secuencia del tratamiento, vamos a tener en consideración los siguientes pasos. Primero, vamos a realizar las instrucciones del control de placa bacteriana. Entonces, dentro de esto, ustedes van a aplicar las pastillas reveladoras de placa bacteriana, la violeta de genciana. Para determinar la presencia de placa bacteriana, el paciente tiene que saber de que esas zonas pigmentadas son zonas ricas en microorganismos. Tiene que saber identificarlo para poder cepillarse en esa zona con mayor prolijidad. Entonces tenemos que enseñarles las técnicas adecuadas del cepillado dental, tenemos que adiestrar al paciente, que enseñarle a cepillarse los dientes, tenemos que enseñar a utilizar adecuadamente el hilo dental y tenemos que realizar progresivamente nuestros controles de placa bacteriana. Y obviamente tenemos que utilizar en la clínica los mecanismos de profilaxis a través de las escobillas, de las copas, para hacer la higiene respectiva en nuestros pacientes y poder orientarlos a que mantener una salud bucal les va a permitir tener unos tejidos gingivales en buen estado. Continuando con la secuencia de tratamiento, es imprescindible que en el paso 2 nosotros eliminemos todos los cálculos supragingivales que se presentan, ¿no? Usualmente los cálculos se ubican con mayor frecuencia en las zonas anteroinferiores linguales de las piezas dentarias, también en las zonas vestibulares de las molares superiores. Y para ello, ¿con qué instrumento vamos a eliminar los cálculos? Ustedes lo han hecho en periodoncia, ¿no? Han utilizado las curetas, han utilizado la cureta de Gracie, la cureta After 5, la cureta Mini 5. También se pueden utilizar instrumentos ultrasónicos, como ustedes están mirando en la imagen, los cuales tienen puntas intercambiables y nos facilitan realmente el proceso de desprendimiento de cálculos de nuestros pacientes. Adicionalmente podemos utilizar pulverizadores, los cuales tienen carbonatos de sodio y otros productos que nos van a poder retirar las pigmentaciones que están adosadas sobre las superficies dentarias. Continuando con la secuencia de tratamiento, en el punto 3 es importante delimitar el contorno de las restauraciones y prótesis defectuosas. Como estamos apreciando en la imagen de la derecha, existen prótesis defectuosas, una placa removible defectuosa y una restauración en la siguiente imagen que está totalmente desadaptada. Entonces es importante que nosotros reemplacemos estas restauraciones o prótesis desbordantes, y también es necesario que nosotros realicemos el correcto pulido de las restauraciones para obtener superficies lisas. Superficies más lisas, entonces van a adherir menos cantidad de placa bacteriana, van a adherir menos microorganismos en estas superficies, que pueden ser las superficies de las piezas dentarias o superficies artificiales como prótesis o restauraciones. Entonces también se está viendo en la imagen la secuencia
de cómo debemos usar los agentes que pueden pulir las superficies dentarias, como por ejemplo las copas, discos, empezando por los que tienen el grano fino más grueso, para luego pasar a las de grano fino más delgado, ¿no? Verde, amarillo y blanco respectivamente, pero eso lo van a encontrar de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante que nos venden los productos nos proporcionan productos para hacer el pulido de nuestras restauraciones. En el punto 4 de nuestra secuencia de tratamiento es importante que se realice la obturación de las lesiones cariosas. Entonces hay que eliminar todo tejido carioso con la finalidad de eliminar a las bacterias que están presentes ahí, bacterias, microorganismos de todo tipo que se adosan a las superficies cariosas, con la finalidad pues de colocar una restauración que puede ser una restauración temporal o una restauración final, dependiendo de cada caso. En el punto 5 de la secuencia de tratamiento tenemos que reincidir en los procedimientos de higiene oral en el paciente. Entonces, motivación, control de placa bacteriana, técnicas de cepillado, para luego pasar al punto 6, en donde vamos a realizar el tratamiento radicular subgingival, y para ello van a realizar los pasos que han efectuado en periodoncia, como el raspaje y el alisado radicular. Dentro de la secuencia de tratamiento, entonces, en el punto 7, vamos a reevaluar a los tejidos periodontales y vamos a realizar nuevamente nuestro control. ¿Cómo reevaluamos a los tejidos periodontales? Siempre con la sonda periodontal, para determinar obviamente si hemos logrado retirar cualquier cálculo que esté adosado a la superficie de las piezas dentarias, si hemos eliminado el tejido inflamado y por lo tanto hemos mejorado la inserción epitelial del tejido. En el punto 8 de la secuencia de tratamiento vamos a reevaluar al paciente. ¿Y cuál es el momento propicio para reevaluar a un paciente tratado periodontalmente? 4 semanas después. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reducir o eliminar la inflamación gingival. Entonces nuestro objetivo es tener superficies periodontales restauradas, superficies periodontales más sanas. La fase sistémica es la fase muy importante, como cualquier otra, pero sobre todo cuando tenemos el objetivo de evaluar el estado de salud general del paciente. Es muy importante una historia clínica completa, en la cual se plasme la enfermedad actual del paciente, las patologías del paciente, si la prescripción que está tomando en la actualidad el paciente farmacológicamente y las cirugías a las cuales el paciente se ha sometido. Toda esta información la vamos a obtener del paciente y plasmada en la historia clínica. Entonces, ¿cuál va a ser su plan de trabajo? Su plan será evaluar la historia clínica y los factores de riesgo del paciente. Ver si tiene diabetes, enfermedad coronaria, si el paciente tiene periodontitis crónica del adulto, es decir, cualquier patología que a usted le indique que debemos de tener en consideración para plasmar un tratamiento completo en el paciente y adecuado, sobre todo porque es importante de que en caso que existan condiciones sistémicas involucradas del paciente,
que realicemos las interconsultas con sus médicos tratantes, con sus especialistas, para que de esta manera nuestra atención odontológica complemente la atención médica integral de nuestros pacientes. La fase higiénica, ¿cuál es el objetivo? Entonces, vamos a recapitular. El control del riesgo local para obtener salud oral. ¿Y cuál va a ser el plan que ustedes van a realizar? ¿Cuáles van a ser los pasos que ustedes van a realizar para lograr una correcta fase higiénica? En principio, la motivación al paciente. Aplicación de las técnicas de higiene bucal. Un paciente motivado, entonces, es un paciente que aplicará correctamente la técnica de cepillado que usted le va a enseñar. Debemos de realizar entonces el control de la placa bacteriana en nuestros pacientes, el control de cálculos también evaluados a través de nuestra sonda periodontal, luego el raspaje y alisado radicular, eliminación de caries y obturaciones defectuosas, exodoncias en piezas dentarias de mal pronóstico. Considerar la posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos como gingivoplastías, gingivectomía, entre otros. Recordar que las cirugías orales se realizan en pacientes con buena higiene oral. De ninguna manera podemos realizar la cirugía cuando el paciente tiene un control de placa bacteriana deficiente o no sabe cómo mantener su salud bucal, no conoce el uso del hilo dental, no utiliza técnicas de cepillado, no hace interconsulta con su odontólogo tratante, entonces no podemos realizar cirugía. Viendo todos estos aspectos de la fase higiénica, entonces estamos controlando el riesgo para obtener un buen estado de salud oral en el paciente. Si existe una fase sistémica higiene correctiva, entonces tiene que haber una fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento tiene como objetivo mantener el buen estado de salud oral del paciente. ¿Y cuál es el plan a seguir? Entonces evaluaremos el estado de salud sistémico en las interconsultas que vamos a ir realizando con el médico tratante de nuestros pacientes. Luego vamos a evaluar los factores de riesgo locales, lo que nos concierne a nosotros como especialistas. Vamos a valorar el sangrado al sondaje, la movilidad dentaria, la presencia de caries dental, el estado de las restauraciones, el estado de salud pulpar del paciente. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Clínicamente y radiológicamente. Muy bien. Luego vamos a evaluar el estado de salud periodontal. Bueno, es parte de lo anterior, pero tenemos que reincidir en esa evaluación periodontal. La profundidad de sondaje. Y luego vamos a coordinar las citas con el paciente a intervalos de 3 meses. Cualquier paciente que sea tratado en cualquier especialidad de odontología tiene que ser evaluado a intervalos de 3 meses. Es muy importante. Debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. La edad del paciente. 2. El grado de cooperación que tiene el paciente. 3. Las expectativas del paciente. 4. El pronóstico individual de cada pieza y el estado de salud oral. 5. La destreza del paciente para realizar la higiene oral. 6. Tenemos que considerar el factor económico y posteriormente la evaluación de los resultados.